ante ellos. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. A usted también lo golpeará Dios, hipócrita. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote? Pablo respondió: Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu propio pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: Mis hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Me juzgan porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No vemos ningún delito en este hombre. Dijeron: ¿Un espíritu? ¿No podría haberle hablado un espíritu? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Entonces se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: Nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes para saber más sobre su caso, y nosotros estaremos listos para matarlo. Pero, cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante, porque le dirá algo. El centurión lo llevó y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿tú qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que lleve a Pablo ante el consejo mañana, con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. El comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 60 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche. Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Escribió una carta que decía: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que se mereciera la muerte o la cárcel.
Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También le ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él, mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Bajo su mandato disfrutamos de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se llevaron a cabo reformas en pro de esta nación en todas partes y en toda ocasión. Y reconocemos esto con profunda gratitud. Lo agradecemos, excelentísimo Félix. Pero, a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes provoca disturbios entre los judíos. Es cabecilla en los nazarenos, una secta. Incluso intentó profanar el templo. Por eso lo prendimos. Y usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió: Sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no se encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines en las sinagogas ni en ninguna otra parte. Y tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me están acusando. Sin embargo, sí confieso que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino al que algunos llaman secta. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley. Creo en lo que está escrito y tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los injustos y de los justos. Entonces, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba nadie, ni estaba implicado en ningún disturbio. Pero los que me vieron eran judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. De otro modo, los que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo. A no ser lo que en su momento exclamé en presencia de ellos. Es solamente por la resurrección de los muertos por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, Él dijo: decidiré su caso. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después, llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús.
Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y él conversaba con él. Luego de 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hola, bendiciones. Aleluya. Mientras que Helio hablaba sobre estas cosas, me reía y me gozaba, ¿no? Pero no reír de un burlar, sino del gozo del Señor. Me hacía acordar cuando Juan el Bautista venía predicando ante Jesús el arrepentimiento, ¿no? Y Helio estaba hablando sobre lo que me tocaba hablar hoy, ¿no? Y me gozaba en el Señor porque decía: es de vos, Señor, que hablemos estas cosas, ¿no? De la fe, de la resurrección. Así que me gozaba en eso. Es revelación del Señor que es de lo que quiere que hablemos y de lo que debemos saber también y tener conocimiento para ir a otros y predicarle y anunciarles de la buena nueva a aquellos que todavía no han conocido y no conocen al Señor y que se pierden de la salvación muchas veces, ¿no? Por no conocer. Y como cristianos, como creyentes, como discípulos, debemos saber y conocer estas cosas sobre las cuales le vamos a hablarle con fundamento, que es Cristo Jesús, ¿no? Es muy importante conocer de la palabra, conocer de Cristo, conocer a Cristo. Amén. Es una bendición, ¿no? Qué bueno y qué hermoso cómo hace las cosas el Señor, porque nada es nuestro, todo lo hace Él. Y ver a Helio hablando con todo ese amor del Señor, ¿no? Y anunciando lo que uno tenía que compartir hoy. Decía: Señor, qué grande que eres tú. Qué grande que eres, Señor. La verdad que el Señor es grande. Nada es nuestro, todo lo hace Él. Es una bendición. Aleluya. Eso nos muestra también que estamos en el Espíritu del Señor y que estamos en un mismo sentir. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Todo en un cuerpo, en un Señor, en un solo Dios. Y ya lo hizo. Es para los que creen, como decía Helio, ¿no? Tener fe, creer. Eso significa tener fe. De lo que, creer en lo que no vemos. El Señor ya lo hizo. Esa es mi fe, de creer que Él ya lo hizo. Amén. Oramos y que sea el Espíritu quien nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que tú has preparado, Señor. Tú has preparado nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón para recibir de tu preciosa semilla, que es tu palabra, la cual nos bendice día a día y nos prospera y nos fortalece, Señor, para tu propósito. Gracias te damos porque todo fue hecho en ti, por ti y para ti, Señor. Nada podemos hacer si no lo haces tú. Toda la gracia, la gloria y la honra sean para ti. Amén. Cuando Claudio me dijo que tenía que compartir este fin de semana, estaba un poco preocupado, ¿no? Pero descansando en el Señor, sabiendo que Él siempre nos da lo que debemos hablar y testificar de Él. Es una alegría y un gozo ver cómo Pablo conocía y hacía la obra del Señor y hablaba con fundamento y con el conocimiento del Señor. Así como Jesús, Pablo marcó cómo debe ser la vida y obra de un cristiano. Yo a cada apunte son 7 puntos para tocar, ¿no? Y le había puesto cristiano, pero pongámosle como a uno le parezca. Y me gustó mucho lo de Helio que decía creyente. Así que ahí en el título le ponen cristiano o creyente, o discípulos. Y como decía, como Jesús, Pablo marcó cómo debe ser la vida y obra de un cristiano. Pablo en estos 2 capítulos
23 y 24 del libro de los Hechos, le habló y dio testimonio de su vida y obra en Cristo Jesús, andando con buena conciencia, ese es uno de los puntos, estando en la presencia del Señor, en el camino, creyendo todas las cosas que en la ley están escritas, dando testimonio de la resurrección, teniendo siempre una conciencia sin ofensa, conocer de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero. Esos son los puntos que vamos a ver y a conocer que un cristiano tiene que tener para caminar en el camino de Cristo y servir al Señor y en la obra, ¿no? Lo debemos tener por conocido, ya asumido, para ir a predicar y a anunciar las buenas nuevas a aquellos que todavía no conocen al Señor. En el punto número 1, que habla, dice, el cristiano con toda buena conciencia. Eso fue uno de los puntos que más me atrapó apenas empezó este capítulo 23, que dice, con toda buena conciencia. En el versículo 23:1 lo habla eso y dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo marcaba, ¿no? Y vemos cómo el sacerdote Ananías lo manda a golpear en la boca. Ahora, ¿por qué lo habrá mandado? Me preguntaba, a golpearle en la boca y lo quería hacer callar. Porque muchas veces estamos como este Ananías, nuestra conciencia no está limpia. Y muchas veces eso es lo que nos aparta del camino del Señor, no lo deja congregar, no lo deja leer, no lo deja entrar en la oración. En comunión con el Señor. Así que el cristiano, como primer punto, debe tener una buena conciencia, una conciencia limpia, ¿no? Como decía acá, es el conocimiento, la conciencia es la alarma que me señala cómo estoy. Cuando hay algo que me aparta de la oración, es la alarma que está sonando, que me está diciendo que mi conciencia hay algo que todavía no he entregado, que estoy ofendiendo a Dios. ¿Se acuerdan y conocemos que el pecado es lo que me aparta del Señor? No digo que seamos todos, estemos en pecado o tengo pecado, no, pero hay algo que tal vez por olvidarnos no le hemos entregado al Señor. Pedirle al Señor, ¿qué es lo que no me deja entrar a tu presencia? Tráemelo, Señor, para renunciarlo, para poder estar en tu presencia, para leer, para perseverar en tu camino. Quita todo lo que me aparta de ti, Señor. Eso es una buena conciencia. Amén. Decíamos que la conciencia es una alarma que me muestra cómo estoy. Amén. Es lo que me da el veredicto, que no se ha ofendido a Dios ni a su voluntad. Es el primer punto para los que anotan. Vamos a ir al punto número 2. El cristiano en la presencia del Señor. Cuando el cristiano está en la presencia y en la comunión con el Señor, no tiene temor.
sino que el amor del Señor echa fuera todo temor. No hay temor, y a lo que nos envía y nos manda el Señor, vamos, sin preguntar, sin cuestionar, sin temer, sin dudar. Cuando estamos en la presencia del Señor no hay temor. En el capítulo 23, 11, habla cuando el Señor se le aparece, ¿no? Dice, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Debemos tener el ánimo, Debemos estar en la presencia del Señor. Cuando uno está en la presencia y en la comunión con el Señor y confía y cree y tiene confianza en el Señor, tiene ánimo. Estar en la presencia de Dios implica tener ánimo, comprometerse. Significado de implica es comprometerse, involucrarse en la vida y obra del Señor, en el camino, que cuando Él nos envía a realizar su obra, aunque a nosotros nos parezca imposible, Él ya la hizo. No debemos temer, porque Él está con nosotros. No debemos temer. El enemigo va a querer infundar temor, pero el enemigo está vencido. Cuando el Señor nos envía, porque Él ya lo hizo, Él ya preparó todo de antemano. Debemos estar seguros, confiando en el Señor. Él no lo va a poner un peso más del que podamos sobrellevar. Si Él nos envía es porque Él ya lo hizo. Esa es nuestra confianza, ese conocimiento. Hay unos versículos para anotar también en Hechos 18, 9 y 10. Si lo tienen, lo leo. Amén. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo está enviando el Señor y le está diciendo que no tema. Le dijo a Pablo en visión de noche, si no habla, no calle. El cristiano no debe callar. Así como decíamos que la conciencia es la alarma y nos muestra cómo estamos, también en la conciencia y en el espíritu nos habla el Señor y nos envía y nos muestra cada cosa y cada paso que debemos dar. Debemos ir a lo que nos manda el Señor. Y sabemos lo que nos manda el Señor. Desde el principio sabemos que el Señor nos dijo ir y predicar a toda criatura, anunciando las buenas nuevas, enseñándole que guarden el evangelio que os he enseñado, dice. Ya sabemos lo que el Señor nos ha enviado. Más allá también que por revelación, también de visión o en sueño, nos envía a hacer otras cosas también. Pero no debemos temer, sino esta es la palabra que nos da la certeza y la convicción también de que el Señor está con nosotros. En Hechos 22, 17 y 18 también lo afirma y nos da por testimonio de que el Señor está con nosotros. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Amén. Debemos darlo prisa, no debemos temer ni dudar, sino con prisa a lo que el Señor nos envía. Eso es cuando uno está en el camino y en comunión con el Señor, ¿no? Aleluya. Cuando el Señor nos envía a realizar su obra, aunque para nosotros decíamos que nos parezca imposible, Él ya la hizo. No debemos temer. Amén. Punto número 3 que debe saber el cristiano y debe conocer también, dice el cristiano en el camino. Y acá nos muestra y nos habla qué es el camino, ¿no? Tomando apunte decía
también en el versículo 24 nos habla, 24, 14, dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Le hablaba del camino, ¿no? Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. A la salvación que da Cristo Jesús se llama el camino. No es solamente la salvación, ¿no? Sino también es el camino, que en griego se escribe odos con H, denota una senda o un camino. Eso significa odos en griego, que denota una senda o un camino. El creyente ve la salvación en Cristo no solo como una experiencia para recibir. No es solamente una experiencia de recibir la salvación, sino también como un camino para andar en fe y en comunión con Jesucristo. Hay que andar por ese camino hasta el fin para entrar en la salvación final del mundo venidero. Eso significa el camino. Eso es lo que enseñaba Pablo. Pablo, como Jesús, eran ejemplos a seguir. Marcó el camino, marcó cómo un cristiano debe andar, el conocimiento que debe tener de las Escrituras, hablar con fundamento, hablar como lo hizo Cristo, saber y conocer, ¿no? Lo que Dios nos mandó a hacer, así como lo hizo Cristo, en obediencia, en sujeción, sin cuestionar nada, sino andar por fe en el camino, en comunión con Jesucristo, hasta entrar en la salvación final del mundo venidero, así como lo hizo Jesús, andando, predicando y enseñando. Esta era la manera que un cristiano y un creyente tiene que andar. Punto número 4, dice el cristiano, debe creer en las cosas que en la Escritura están. Debo tener fe, debo confiar de que todo lo que está en la Escritura va a suceder, va a acontecer y así va a ser. Debo creer en las cosas. En el versículo 24 nos habla, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Esa es la fe. Cuando yo tengo fe, creo, pongo por obra lo que he creído, lo que he leído, lo que Dios me habla y me envía que haga, lo hago con fe, con confianza, creyendo en el Señor. El cristiano debe creer en las Escrituras que están, porque esta es la boca de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y si creo en Dios, la pongo por obra. Amén. Dice que Drusila quería oír sobre la fe en Cristo Jesús, sobre su palabra. ¿Por qué Pablo confiaba tanto en Jesús? Pablo tenía una fe infalible. Sabía y conocía que la palabra de Dios no falla, no se equivoca, se cumple. Pablo tenía un conocimiento, el fundamento, la fe, la confianza, la certeza de lo que estaba haciendo. Hablaba con confianza, aunque muchos no veían y tal vez lo llamaban loco o blasfemador, pero Pablo sabía lo que hacía, sabía hacia dónde iba. Sabía lo que le tocaba y lo que le esperaba y los momentos que tenía que pasar. En Mateo 24:35 habla de que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo tenía esa claridad, que la palabra de Dios iba a cumplir al pie de la letra.
todo lo que decía y anunciaba, sabía que se cumpliría y que se cumplió y se va cumpliendo. Lo que tengamos el espíritu y la mente de Cristo y de los apóstoles, creeremos y defenderemos todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y los que no piensan así estarán en desacuerdo con la palabra del gran apóstol que es Jesucristo. Todo lo que tenemos el espíritu, como decía acá, ¿no? Estaremos de acuerdo. Y creeremos y defenderemos todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y los que no piensan así estarán en desacuerdo. Vemos cómo estos escribas, fariseos, saduceos, los saduceos estaban en desacuerdo, pero los fariseos no, creían en la resurrección, creían en la palabra. Y así debemos creer nosotros también con la fe, la confianza, como creyó Pablo, poniéndola por obra y anunciando de que esto se va a cumplir, de que todo lo que está escrito en la Biblia se va cumpliendo, se cumple y se va a cumplir. La palabra del gran apóstol que es Jesucristo. Punto número 5 habla, dice, el cristiano debe saber y anunciar de la resurrección en Cristo Jesús, de justo como de injusto. Eso la resurrección habla de, como hablaba Helio, por eso me gozaba, porque era lo que el cristiano también debe saber, que habrá resurrección, y hubo y hay resurrección. Amén. En el versículo 24-21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Muchas veces que cuando le hable a alguien y le comparta de la resurrección, tal vez se te burlen, se te rían. Pero Pablo dice que pronunció y anunció a alta voz. No tenga vergüenza, no tema en anunciar de la resurrección. Como cristianos debemos anunciar de que después de esta vida hay otra, que es la vida eterna, y que hay resurrección, que hay otra vida. Amén. En Daniel 12:2, no lo busquen, yo lo tengo acá apuntado, ya se lo leo. En Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Palabra de Dios. Hablábamos y decíamos que la palabra de Dios se cumple. Está escrito en la Biblia de que hay resurrección y de qué manera y de qué forma va a ser. El cristiano debe conocer todas estas cosas. Debe hablar con fundamento, debe conocer, debe leer la Biblia para ir a transmitir con fundamento, con claridad, lo que transmite y saber y conocer que es palabra de Dios para que también lo que reciban sepan y conozcan lo que Dios tiene para nuestras vidas. Se lo vuelvo a leer en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. San Juan 5:29, se los leo. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y pensamos muchas veces
qué hacer lo bueno y qué hacer lo malo, ¿no? Dice, y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida. Es creerle a la palabra de Dios, tener fe, andar como Cristo anduvo en su obra, en su servicio, predicando el Evangelio a toda criatura, poniendo por obra lo que el Señor dice que anunciemos y hagamos. Eso es hacer lo bueno. Me traía a memoria este versículo que decía de que llevemos su yugo. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo lo haré descansar, dice. Y llevad mi yugo, porque ligera mi carga. Muchas veces estamos haciendo lo malo, llevando nuestro yugo, lo pesado, la conciencia que me acusa, un pecado no confesado, llevándose peso, sin entregárselo al Señor, haciendo lo malo, porque teniendo una conciencia que me acusa y algo en oculto, no me deja avanzar y perseverar en el camino del Señor. Y sin darlo cuenta y en la ignorancia, no hacemos la voluntad de Dios, no hacemos lo bueno. Hacer lo bueno significa hacer lo que Dios nos envía que hagamos, anunciar las buenas nuevas, a predicar libertad a los cautivos, a los abatidos de corazón, visitar a los enfermos, predicarle y anunciarle del Señor de que hay otra vida, que hay resurrección, que hay vida nueva, que hay un Dios que sana, que perdona, que restaura. Eso es hacer lo bueno. Muchas veces preferimos cargar con nuestro peso, con ese bagaje que traemos durante muchos años, por no querer cargar el peso del Señor o por no conocer, tal vez por ignorancia. Pablo siempre tuvo una buena conciencia. Aun cuando metía a la iglesia, la encarcelaba y golpeaba, tenía buena conciencia. ¿Saben por qué? Tal vez ustedes me digan, sí, pero golpeaba a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque él hacía todo para Dios. En su ignorancia, equivocadamente, pero lo hacía con una conciencia limpia, creyendo que hacía las cosas para Dios, pero equivocadamente, hasta que le apareció Cristo y le hizo entender cuál era la manera y la forma de servir al Señor. Pero su conciencia era limpia, siempre sirvió con una conciencia, buena conciencia, creyendo que hacía lo bueno. Pero gracias a Dios, Dios perdonó esa ignorancia. Así como se la perdonó a Pablo, la ha perdonado a cada uno de nosotros, en esa ignorancia que vivíamos. Este es el tiempo de que sirvamos al Señor con una limpia y buena conciencia, para que no lo perturbe y no lo moleste en las obras del Señor. Esta palabra que hoy estamos hablando no es en vano de que la estemos hablando y compartiendo, de que Helio haya anunciado lo mismo que estamos compartiendo ahora. Es el Señor que nos está hablando. Nos habla de una buena conciencia, nos habla de cómo debemos servir, de conocer de su palabra, de cómo debemos servir al Señor. La palabra nos enseña que habrá resurrección de muertos, de los justos. Los justos serán resucitados para vivir eternamente, en su cuerpo redimido con el Señor. ¿Cuánto queremos vivir? Todo, ¿no es cierto?, con el Señor y alcanzar la vida eterna. Esta es la manera. Antes, tal vez por ignorancia, por no conocer, no lo hacíamos, pero hoy nuestros ojos espirituales están siendo abiertos porque le ha placido al Señor hacerlo partícipe y enseñarlo y mostrarlo de qué manera y de qué forma el cristiano debe andar. Si queremos hacer lo bueno, esta es la manera. Si no sabemos lo que nos espera, mientras que los injustos resucitarán para ser juzgados por Dios para condenación. Punto número 6. El cristiano debe tener una conciencia sin ofensa. Hablábamos de una buena conciencia y ahora nos habla de que debemos tener una conciencia sin ofensa. En las Escrituras se considera una conciencia limpia como una de las alarmas esenciales para una vida y un ministerio de éxito.
Se lo repito y me lo repito también para mí, ¿no? Primeramente. Dice, en las Escrituras se considera una conciencia limpia como una de las armas esenciales para una vida y un ministerio de éxito. ¿Queremos tener éxito en nuestro ministerio? Para una vida buena, sana y saludable en lo espiritual, físico también. Esta es un arma esencial de tener una conciencia sin ofensa, una conciencia que da éxito, la cual no hay nada que me acuse o que el enemigo me pueda acusar. Mi conciencia debe estar limpia para perseverar y perdurar en el camino del Señor hasta llegar a la meta. Claro que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Señor, pero sí debe haber un corazón dispuesto a dejar tratarse por el Señor. Dice que es una de las armas esenciales para una vida y un ministerio de éxito. La buena conciencia implica la libertad interna de espíritu que se produce al saber que Dios no está ofendido por los pensamientos y las acciones. Eso es la buena conciencia y eso es lo que implica. Me marca y me da libertad interna de espíritu que se produce al saber que Dios no está ofendido por mis pensamientos y las acciones. Cuando se corrompe la conciencia, sufren daños de consideración y lo remarqué con color para no olvidarme. Como siempre le digo, primeramente para mí. De consideración, dice. Cuando se corrompe la conciencia, sufren daño de consideración. Hay que considerar esto. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sufre daño? La fe, la vida de oración, la comunión con Dios, las buenas obras. Hay que considerar esto. Cuando mi fe está fallando, hay una alarma. Mi vida de oración está fallando, hay una alarma que me está mostrando. La comunión con Dios y las buenas obras me aparta, no me deja llegar a tener la comunión con Dios, no me deja estar en el servicio del Señor, hacer las buenas obras. Todo lo miro mal, lo veo mal, todo me molesta, todo me perturba y eso es lo que me aparta. Si se rechaza, y también lo remarqué, rechazar con color. Si se rechaza la buena conciencia, resultará en el naufragio de la fe. ¿Qué me está diciendo con esto? Si yo rechazo la buena conciencia y sin ofensa, resultará en el naufragio de la fe. ¿Qué me está diciendo? Me termino apartando de la voluntad de Dios. No debo rechazar. Si la conciencia hay algo que está sonando, una alarma, una luz encendida en rojo, no la debo rechazar, no la debo pasar por alto. Sino debo pedirle al Señor que es lo que no me deja llegar a la comunión, a la intimidad contigo, a la oración, a la obra y servicio tuyo. Si hay algo, Señor, que todavía no te he entregado, tráemelo para renunciarlo, para anunciártelo a ti, para arrepentirme. Muchas veces nos hemos encontrado que hemos querido hacer la obra y servicio del Señor y no hemos podido. Y luchamos con nuestra fuerza. Es eso lo que no lo deja avanzar. Hay una luz, hay una alarma que me está diciendo que me aparta del Señor, lo que me aparta. Punto número 7, y este es el último. El cristiano debe conocer la palabra de Dios con claridad. Debe tener lectura, debe discernir la palabra, debe escudriñarla. Si no entendemos, debemos pedir a los hermanos que ya tienen el crecimiento, que tienen más crecimiento. El cristiano debe conocer la palabra de Dios con claridad para disertar y exponer en público la justicia del dominio propio y del juicio venidero. Por eso, el cristiano debe conocer con claridad la palabra,
debe saber con fundamento qué es lo que habla, qué es lo que siembra en el otro. Para disertar, dice. Quería saber qué era disertar, porque me parecía que era como contender. Y lo cierto es que con la palabra de Dios no se contiende, sino se edifica. Y disertar dice tratar detenidamente cierta materia que se conoce bien y especialmente en público. Eso disertar. Tratar detenidamente cierta materia que se conoce bien y especialmente en público. El cristiano debe conocer la palabra de Dios con claridad para disertar y exponer en público la justicia del dominio propio y del juicio venidero. Eso corrobora las palabras de Jesús de que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. La salvación de toda persona depende de la fiel proclamación y solemne verdades con la que el Espíritu convence de culpa al pecador. ¿Lo leemos de vuelta? La salvación de toda persona, de la fiel proclamación de esas solemnes verdades con la que el Espíritu convence de culpa al pecador. Por eso debo conocer con claridad la palabra de Dios. La palabra es Espíritu. La palabra es la que hace la obra. No soy yo, sino la palabra es lo que transmita. Con el conocimiento, el fundamento y la claridad que es Cristo Jesús, que es su palabra, que es Espíritu. Es la que nos redarguye, nos convence de pecado. Es lo que nos guía a toda verdad. Su palabra. No yo. No querramos convencer a nadie, ni convertir a nadie, porque lo que va a hacer que esa persona se convierta y sea transformada su vida y convenza de pecado es la palabra de Dios. Dice la salvación de toda persona, y perdone que sea tan repetitivo. Hay muchas personas que todavía no se le ha anunciado que se pierden de la salvación. Dice, la salvación de toda persona depende de la fiel proclamación de esas solemnes verdades con las que el Espíritu convence de culpa al pecador. Habla de la palabra, de lo que yo anuncie. Y por último, no debemos permitirnos dejar de anunciar el Evangelio de Dios a toda criatura. No lo podemos permitir de no anunciar el Evangelio, las Escrituras, la palabra de Dios, porque eso es lo que transmite la salvación. Hay mucha necesidad. La palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Muchas veces en estos tiempos le venía pidiendo al Señor que me quite de la comodidad. Aunque parezca que estamos en la obra y en el servicio, siempre tenemos algo nuevo por hacer y para hacer para el Señor. El Señor tiene todos los días para darnos, para su servicio, y nos da para que trabajemos en su reino. No debemos permitirnos, no debemos cansarlo de mallar. Sé que por ahí parece que para muchos es imposible, es difícil. Pero por eso decía que cuando estamos en la presencia de Dios no hay nada imposible. Aún hasta nuestro físico siempre parece que le queda, y es así, le quedan restos para seguir avanzando, porque el Señor renueva nuestras fuerzas, nos da cada día más sabiduría, más conocimiento. Por eso no debemos permitirnos de dejar de anunciar las buenas nuevas. Debemos anunciar a todos, sin hacer excepción de personas, a todos. No olvidemos que en otros tiempos nosotros éramos igual. No me quedo con la salvación yo solo, sino que hay muchos que necesitan y no conocen aún todavía. Dios los bendiga, esto es lo que le quería compartir hoy. Gloria al Señor. Oramos. Señor Jesús, en este día te damos toda gracia, Señor. Te damos toda gloria, toda honra. Gracias por este momento, Señor. Gracias por lo que tú has preparado.
Gracias porque tú nos guías, Señor, a través de tu palabra y nos fortalece y nos da la fuerza, la voluntad, Señor. Renueva nuestras fuerzas para seguir avanzando cada día, Señor, en tu reino, para hacer tu obra, tu servicio, Señor. Nada es nuestro, Señor. Todo es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu deidad, Señor, lo que tú haces, Señor. Lo que tú quieres, que nosotros vengamos con un corazón dispuesto y sincero delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque la obra es tuya, Señor, y nos ha hecho partícipes, Señor. Nosotros no éramos dignos de nada, sino lo que tú has hecho y por lo que has hecho por nosotros, Señor. Nos da hoy de ser partícipe de tu cuerpo, Señor, siendo tú la cabeza, la iglesia que tú vas a venir a buscar. Gracias te damos, Señor. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos cantando. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, testigos de él. Juntos llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, a mis vecinos, haciéndoles esperanza en mi barrio, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa